Hay una carretera en el norte del país que los camioneros conocen por un nombre que no aparece en ningún mapa. La llaman la Cinta Negra. No porque el asfalto sea especialmente oscuro, aunque lo es. No porque el trazo sea peligroso, aunque también lo es. La llaman así porque dicen que cuando entras en ese tramo de 200 kilómetros sin un solo pueblo, sin una sola gasolinera, sin una sola luz que no sea la tuya propia, es como si el mundo real se hubiera quedado atrás. Como si hubieras cruzado una frontera que no aparece marcada en ningún lado, pero que todos los que han conducido de noche por ahí saben reconocer. La sienten. En el estómago, en las manos, sobre el volante. Ramón Espinosa llevaba 16 años manejando tráileres de larga distancia cuando decidió que aquella sería su última noche en esa carretera. No la última noche de su vida. Eso habría sido demasiado fácil de explicar. La última noche en esa carretera. Nunca volvió a tomarla, ni de día. Cuando le preguntaban por qué, si el tramo ahorraba casi 40 minutos frente a la ruta alternativa, él simplemente sacudía la cabeza y cambiaba de tema. A veces encendía un cigarro, aunque llevaba 3 años sin fumar. A veces se quedaba mirando un punto fijo en la pared, como si hubiera algo ahí que solo él podía ver. Esto es lo que pasó esa noche. Ramón había salido de la terminal a las 11 de la noche con una carga de fertilizante industrial, destino a un almacén agrícola a 6 horas de distancia. La ruta era rutinaria. La había hecho docenas de veces. Conocía cada bache, cada curva, cada tramo donde la señal del celular moría y el silencio del radio se volvía absoluto. El camión era un Kenworth rojo que él llamaba La Prieta, no por el color, sino por el carácter. Era una máquina vieja, buena, un poco caprichosa con el cambio de tercera a cuarta en los repechos, pero de confianza. Llevaba 180,000 kilómetros en el motor original. Ramón conocía cada ruido que hacía, cada vibración, cada pequeño quejido metálico que no significaba nada, y el silencio específico que significaba que algo estaba mal. La noche era clara cuando salió. Luna en menguante, pero cielo limpio, suficientes estrellas para que el horizonte no fuera simplemente negro, sino una gradación de oscuridades. Las primeras 2 horas fueron normales. Radio prendido. No porque le gustara la música que daban a esa hora, sino porque el silencio total en carretera abierta hace cosas raras en la cabeza. Lo saben todos los que manejan de noche. El cerebro empieza a llenar ese silencio con cosas, con sonidos que no están ahí, con formas en los bordes del haz de luz, con la sensación persistente de que algo se mueve justo fuera de lo que puedes ver. Así que radio prendido, café en el portavasos, ventanilla ligeramente abierta para que el aire frío de la madrugada le picara en los nudillos. Entró en la Cinta Negra a la 1:40 de la madrugada. Lo supo porque había un letrero viejísimo, desteñido por el sol y agrietado por el frío, que marcaba el kilómetro 0 de ese tramo. No decía el nombre, solo un número de ruta y una flecha. Pero Ramón lo reconoció y, como cada vez, sintió ese pequeño apretón en el pecho. No miedo exactamente, algo más parecido a la conciencia. Al recordatorio de que ahora estaba solo de verdad. 20 minutos después vio las luces. No eran luces de otro vehículo. Eso fue lo primero que pensó, lo primero que intentó. Pero no. No tenían la cadencia correcta. No se acercaban ni se alejaban como haría un carro que viniera de frente o que adelantara por detrás. Eran luces fijas, 3 puntos de luz blanca azulada, perfectamente alineadas en horizontal, a unos 100 metros del asfalto hacia el lado derecho de la carretera. En el campo,
Ramón redujo un poco la velocidad sin pensar, de forma instintiva. ¿Qué había ahí afuera? Nada. Él lo sabía. En ese tramo no había ranchos, no había caminos secundarios, no había nada que justificara 3 luces perfectamente alineadas en medio del campo a la 1:15 de la madrugada. Las luces no se movieron mientras las tuvo a la vista. Cuando las dejó atrás, miró en el espejo lateral y todavía estaban ahí, quietas, perfectamente alineadas. Siguió manejando. Se dijo a sí mismo, señalización de algún tipo. Reflectores de una construcción que no recordaba haber visto antes. Alguna instalación de telecomunicaciones. El cerebro humano es extraordinariamente bueno para encontrar explicaciones que calman. Es un mecanismo de supervivencia. Si te detuvieras a investigar cada cosa que no entiendes en una carretera de noche, nunca llegarías a ningún lado. Siguió manejando. Durante 20 minutos no pasó nada. El radio tosió una vez, perdió la señal, encontró estática, y Ramón dejó la estática puesta porque era mejor que el silencio. La estática tiene textura. Llena el espacio de una manera que el silencio no llena. Fue entonces cuando vio a la mujer. Estaba parada en el acotamiento derecho de la carretera, de espaldas, con un vestido oscuro, largo hasta los tobillos, el pelo negro suelto cayéndole por la espalda. No tenía equipaje, no tenía nada en las manos. Solo estaba ahí parada, de espaldas a la carretera, mirando hacia el campo. Ramón la vio desde 150 metros y fue frenando gradualmente, como hacen los camioneros experimentados cuando hay un obstáculo en la vía. No frenó en seco, eso podía ser peligroso con esa carga. Frenó con cuidado, calculando, hasta quedar detenido a unos 20 metros de donde ella estaba. Las luces de emergencia las puso inmediatamente. La mujer no se movió. Ramón esperó un momento. A veces la gente que está en la carretera de noche está en estado de shock. A veces acaban de tener un accidente. A veces están tan asustados o tan agotados que no reaccionan al principio. Hay que darles un momento. Esperó. Ella no se movió. Ramón bajó la ventanilla del todo y sacó la cabeza. «Señora, ¿está bien?» «Nada». «Señora, ¿necesita ayuda?» El viento. La estática del radio que él no había apagado. El sonido del motor en ralentí. Ese ronroneo grave y constante que Ramón conocía tan bien. Y nada más. La mujer seguía de espaldas. Seguía mirando hacia el campo, como si Ramón no existiera. Como si el camión de 20 toneladas con las luces de emergencia parpadeando no existiera. Y entonces Ramón notó algo que hizo que el café que había tomado 20 minutos antes se le convirtiera en hielo en el estómago. No había nada en el campo. No había nada hacia donde ella miraba. En el haz de luz de los focos del camión, la llanura se extendía plana y oscura, sin un solo árbol, sin una sola estructura, sin nada que explicara por qué alguien elegiría pararse ahí, de espaldas a la carretera, en medio de la noche, mirando hacia la nada. Ramón agarró el radio. «Base. Aquí unidad 4 hasta 3. Vengo en el tramo de la cinta negra, kilómetro aproximado 90. Hay una mujer parada en el acotamiento. Parece estar bien, pero no responde. Copio. Estática. Base. Aquí unidad 4 hasta 3. ¿Me copian? Más estática. Esa zona no tenía señal, él lo sabía. Lo había sabido siempre. Miró a la mujer. En ese momento, como si hubiera sentido la mirada, como si algo le hubiera avisado, ella giró la cabeza. Solo la cabeza. El cuerpo siguió completamente inmóvil,
de frente al campo. Solo la cabeza giró, lentamente, hasta quedar de perfil. Ramón podía ver la línea de su nariz, el arco de su frente, el pelo cayendo sobre un lado de la cara. No lo miraba a él, miraba hacia arriba, hacia el cielo. Ramón arrancó. Metió primera, segunda, tercera, cuarta. Aceleró hasta 80 kilómetros por hora sin apartar los ojos de la carretera delante de él, sin mirar los espejos, sin volver la cabeza ni un milímetro hacia la derecha. No frenó hasta 40 kilómetros después, en una pequeña área de descanso que consistía en poco más que una explanada de tierra apisonada y un contenedor de basura volcado. Ahí paró. Ahí dejó que el motor siguiera en marcha y las luces encendidas, y se quedó con las manos apretadas en el volante, mirando el espacio iluminado delante del camión, esperando que el corazón volviera a un ritmo que pudiera ignorar. Tardó 10 minutos. Después arrancó de nuevo y siguió hasta el destino. No contó eso en el destino. No se lo contó a los empleados del almacén que lo esperaban con café y una lista de verificación de la carga. No se lo contó a nadie esa semana, ni la siguiente. Se lo guardó en ese lugar donde la gente guarda las cosas que no tienen explicación y que, si las dices en voz alta, suenan a que estás loco o a que estabas dormido al volante o a que tomaste algo que no debías. Pero lo que pasó 4 semanas después lo cambió todo. Ramón volvió a hacer esa ruta. No quería, pero el turno que le tocó esa semana era ese turno y no podía cambiarlo sin dar explicaciones que no quería dar. Así que volvió, con la misma carga, casi exactamente el mismo horario. Salió de la terminal a las 11:15. Esta vez llevó el registro. Una libreta pequeña en el compartimento de la puerta, y cada vez que algo le llamaba la atención, apuntaba la hora y una descripción breve. Era algo que había aprendido de un camionero viejo que decía que escribir las cosas impedía que la mente las agrandara o las distorsionara. Si lo escribes en el momento, decía el viejo, después puedes leerlo y saber exactamente lo que viste, no lo que crees que viste. Las primeras 2 horas fueron normales. Entró en la cinta negra a la 1:55. A las 2:17, anotó. Luces en el campo, lado derecho. 3 puntos alineados, igual que el mes pasado. Misma posición aproximada. Y entonces sintió algo que no había sentido la primera vez. Porque la primera vez había visto las luces y había seguido y había encontrado a la mujer, y todo había pasado tan rápido que el cerebro no había tenido tiempo de conectar los puntos. Esta vez, mientras miraba esas 3 luces en el campo, parado en el acotamiento con el motor en ralentí, Ramón se preguntó algo que debería haberse preguntado 4 semanas antes. ¿Las luces habían estado ahí antes de llegar a donde estaba la mujer? ¿O habían sido después? Sacó la libreta. Leyó la entrada de la vez anterior. Luces en el campo, lado derecho, 20 minutos después de entrar en el tramo. ¿Y la mujer? ¿Cuándo había sido la mujer? 40 minutos después de entrar en el tramo. Las luces primero, la mujer después. ¿Qué distancia había entre las luces y dónde había estado la mujer? No lo podía saber con certeza. Pero calculando la velocidad a la que iba y el tiempo transcurrido entre un avistamiento y otro, podría haber sido unos 30, quizás 40 kilómetros. ¿Qué significaba eso? Nada, probablemente. Coincidencias. El cerebro humano es extraordinariamente hábil para ver patrones donde no los hay. Es el mismo mecanismo que nos hacía ver figuras en las sombras de las cuevas. Un mecanismo antiguo, útil para sobrevivir,
pero que en el mundo moderno produce muchas falsas alarmas. Se dijo eso. Se lo repitió. Arrancó. 20 minutos después, en el tramo donde 4 semanas antes había estado la mujer, no había nada. Acotamiento vacío. Campo negro y plano a ambos lados. Carretera desierta. Ramón soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. Y entonces, la radio se apagó sola. No la señal. La radio entera. La pantalla se quedó negra. Sin sonido. Sin estática. Sin nada. Ramón le dio un golpe con el puño. Nada. Y en el silencio repentino y total que siguió, escuchó algo que le costó varios segundos identificar, porque era algo que no debería haber podido escuchar. Golpes. Desde adentro del remolque. 3 golpes. Pausados. Deliberados. No el traqueteo de la carga moviéndose. Conocía ese sonido. Esto era diferente. Esto era rítmico. Espaciado de la misma manera cada vez. 1. Pausa. 2. Pausa. 3. Y silencio. Ramón no se detuvo. Quería detenerse. Una parte de él, la parte racional, decía que si algo o alguien había logrado colarse en el remolque en la terminal, tenía que parar y verificar. Era su responsabilidad. Era lo correcto. Pero la otra parte, la parte antigua, la parte que los hombres de las cuevas escuchaban cuando las sombras se movían, esa parte le gritaba que no se detuviera, que siguiera, que pusiera kilómetros entre él y ese tramo de carretera. Siguió. No se detuvo hasta llegar al primer pueblo, 42 kilómetros después. Un pueblo pequeño, 200 almas quizás, con una gasolinera que abría 24 horas. Ahí sí paró. Ahí bajó del camión con una linterna y fue hasta la puerta trasera del remolque. La abrió. Sacos de fertilizante, perfectamente ordenados, exactamente como los había visto cuando los cargaron en la terminal. No había nadie. No había nada fuera de lugar. No había ninguna explicación para los golpes. El empleado de la gasolinera, un hombre mayor, con cara de no haber dormido bien en 20 años, se acercó con cara de pocos amigos, pero fue cambiando de expresión mientras miraba a Ramón apuntando la linterna al interior del remolque. ¿Buscas algo? Escuché golpes. Desde adentro. El hombre mayor no respondió inmediatamente. Se quedó mirando el interior del remolque un momento. Después miró a Ramón. Y después, en lugar de decirle que estaba cansado, que había que descansar, que esas cosas pasan con el tiempo y la carretera, dijo algo que Ramón nunca olvidó. ¿Venís por la cinta negra? Sí. El hombre asintió despacio, como si eso lo explicara todo. Tómate un café. Te lo pago yo. ¿Qué sabes de esa carretera? El hombre se quedó callado un momento. Después dijo, suficiente para no manejar de noche por ahí. Y no dijo nada más. Preparó el café. Lo puso delante de Ramón sin mirarle a los ojos. Y cuando Ramón insistió, cuando le preguntó qué había querido decir, el hombre simplemente sacudió la cabeza y se fue a limpiar algo al fondo del mostrador. Ramón tomó el café. Llegó al destino sin más incidentes. Esa fue la última vez que tomó esa ruta. Pero la historia no termina ahí. Porque 3 meses después, Ramón se encontró con otro camionero en una fonda de carretera a 200 kilómetros de la cinta negra. Un hombre de Sonora, 40 y tantos años, con la cara de alguien que ha visto demasiadas madrugadas desde la cabina de un tráiler, se llamaba Gilberto Morales y llevaba 12 años en la profesión. No se conocían. Coincidieron por casualidad
en la misma mesa, en la única mesa disponible de esa fonda que ese mediodía estaba llena de camioneros. Hablaron de rutas, de cargas, de los trámites que cada vez eran más complicados, de gasolineras que estaban cerrando y estaciones de descanso que no recibían mantenimiento. Y en algún momento, sin que Ramón lo planeara, sin que lo buscara, salió el nombre, la cinta negra. Gilberto Morales dejó de comer. Se quedó mirando el plato un momento. ¿La conoces?, dijo Ramón. La conocía. Ya no la tomo. Y entonces, Gilberto le contó su historia, que era diferente a la de Ramón, pero con algo en común que a Ramón se le heló la sangre escucharlo. Gilberto no había visto a ninguna mujer. Gilberto había visto a un hombre, parado en el acotamiento izquierdo de la carretera, de espaldas, con ropa oscura, mirando hacia el campo, que no respondía cuando le hablaba, que giraba la cabeza, solo la cabeza, para mirar hacia arriba. Y las luces, las mismas 3 luces, perfectamente alineadas, en el campo. Cuando le conté eso, diría Ramón años después, me di cuenta de que no estaba loco, pero también me di cuenta de algo peor, que lo que sea que está en esa carretera no tiene un aspecto fijo, que cambia, que se adapta. Y eso, amigo, eso es mucho peor que un fantasma. Hay cosas que ocurren en los pueblos pequeños que nunca llegan a ningún periódico, no porque nadie las reporte, no porque no sean reales, sino porque los pueblos pequeños tienen su propia manera de procesar lo inexplicable, que no pasa por llamar a un reportero ni por publicar nada en redes sociales. Pasa por conversaciones entre vecinos, por silencios específicos, por la manera en que la gente mayor cambia de tema cuando ciertos nombres salen en la conversación, y por las cosas que los niños cuentan, que los adultos corrigen, que los ancianos escuchan en silencio. Esto sucedió en un pueblo del altiplano que no voy a nombrar porque hay gente viva que todavía vive ahí y que prefiere no ser nombrada. Un pueblo de 400 personas, más o menos, a 2 horas por terracería del municipio más cercano. De esos pueblos donde la única señal de que el tiempo ha pasado es la antena de televisión en los tejados y los teléfonos celulares de los jóvenes que tienen una barra de señal 3 horas al día cuando el viento está en la dirección correcta. El señor que me contó esta historia se llama Aurelio. Tiene 72 años. Fue el maestro de la escuela rural de ese pueblo durante 41 años. Conoce a cada familia, conoce cada historia. Y cuando uno se gana su confianza, cuando uno escucha sin interrumpir y sin poner cara de incredulidad, cuenta cosas que de otra manera se llevaría a la tumba. La historia del rancho La Providencia la contó una tarde de lluvia, con un vaso de horchata entre las manos y los ojos fijos en la ventana, como si estuviera viendo algo que no estaba en el patio de tierra mojada frente a nosotros. El rancho La Providencia había pertenecido a la familia Bustamante por 4 generaciones. Un rancho ganadero, unas 200 hectáreas, no enorme pero suficiente para una familia que trabajaba duro y no pedía más de lo que la tierra podía dar. En el año que esta historia ocurre, el rancho lo llevaba don Félix Bustamante, de 64 años, con su esposa Consuelo, su hijo mayor Ernesto, la esposa de Ernesto que se llamaba Patricia, y los 3 hijos de esta pareja que tenían 9, 7 y 4 años. 6 personas. Una familia que se conocía de memoria entre sí. Todo empezó con los animales. En el rancho tenían un hato de 80 reses, más 20 cabras, 4 caballos y el número habitual de perros y gallinas que se reproducen solos y van y vienen.
Don Félix conocía a cada animal. No de nombre, no era de esos, pero sí los reconocía. Sabía cuáles tendían a alejarse del grupo, cuáles eran más nerviosas, cuáles tenían crías. En octubre, sin que ninguno de los adultos pudiera decir exactamente cuándo había empezado, notaron que los perros no dormían. No era que ladraran toda la noche, era algo más raro que eso. Era que no dormían. Los encontraban a cualquier hora de la noche despiertos, sentados o de pie, mirando hacia el mismo punto. Siempre el mismo punto, el lindero sur del rancho, donde la propiedad terminaba en una línea de mezquites bajos y después seguía el campo de nadie que se extendía varios kilómetros hasta el cerro. Don Félix lo notó primero, porque él era el que se levantaba a las 4 de la madrugada, siempre. 40 años de ese horario habían hecho que su cuerpo ya no necesitara despertador. Se levantaba, se hacía el café, salía al portal a tomárselo mientras amanecía. Y ahí estaban los perros. 4 perros, todos mirando hacia el sur. La primera noche que lo vio, se dijo que habría algún animal, un coyote, un zorrillo, algo que los perros olían o escuchaban pero que él no podía detectar. La segunda noche, lo mismo. La tercera noche, llamó a los perros por sus nombres. Ellos giraron la cabeza para mirarlo, señal de que lo escuchaban, pero en cuanto él dejó de hablar, volvieron a mirar hacia el sur. Don Félix era un hombre práctico. Había pasado toda su vida resolviendo problemas con las manos, con el rancho, con los animales. No era un hombre dado a las explicaciones sobrenaturales. Al contrario, tenía cierta impaciencia con las historias de aparecidos y duendes que circulaban en el pueblo. Pero los perros lo inquietaron. Lo inquietaron lo suficiente para que se lo mencionara a Ernesto una mañana mientras desayunaban. «Los perros llevan una semana sin dormir», dijo. «Yo también los he visto», dijo Ernesto. «Patricia dice que los niños tampoco están durmiendo bien». Eso sí era nuevo. Don Félix lo miró. «¿Qué dicen los niños?» Ernesto tomó el café antes de responder. El chico del medio, Javier, dice que hay alguien mirando por la ventana. La ventana del cuarto de los niños daba hacia el sur. Don Félix no dijo nada. Terminó el desayuno. Esa tarde fue a revisar el lindero sur del rancho. Todo estaba en orden. La cerca estaba completa, los postes firmes, el alambre de púas sin cortes. En el campo de más allá, no había nada que no debiera estar ahí. Tierra seca, hierbas, algún nopal disperso, nada que no fuera exactamente lo que había sido siempre. Pero había algo en el suelo, no junto a la cerca, a unos 15 metros de ella, en el campo que no era de ellos, una zona de tierra removida, como si alguien hubiera estado cavando con las manos. No con una pala, con las manos. Los surcos eran irregulares, anchos, con las marcas de los dedos todavía visibles en la tierra suelta. Don Félix se quedó mirando eso un buen rato. Midió mentalmente el tamaño del área removida. Unos 2 metros de largo, medio metro de ancho. No dijo nada a nadie. Volvió al rancho. Esa noche no durmió bien. Ramón entendió demasiado tarde que la cinta negra no era solo una carretera. Era algo más. Los golpes en el remolque volvieron 2 meses después, pero esta vez él estaba lejos de esa ruta. Manejaba por una autopista amplia, iluminada, con tráfico ocasional. Por eso, cuando escuchó los 3 golpes detrás de la cabina, sintió como el cuerpo entero se le helaba. 1, pausa. 2, pausa. 3. Exactamente igual. Ramón se detuvo en una gasolinera abierta toda la noche.
Bajó con la linterna en la mano y revisó el remolque temblando, aunque intentaba convencerse de que todo tenía explicación. Abrió. Nada. Los sacos seguían acomodados perfectamente, pero había tierra en el suelo. Tierra gris, seca, la misma tierra que había visto junto a la carretera aquella noche. Ramón retrocedió despacio y entonces levantó la vista. Al fondo del estacionamiento, junto a las luces blancas de los surtidores, había una mujer, de espaldas, quieta, con el cabello negro cayéndole hasta media espalda. No debía estar ahí. Detrás de ella no había campo, ni monte, ni oscuridad, solo una barda de cemento. Pero la mujer seguía mirando hacia adelante, como si estuviera observando algo lejano que Ramón no podía ver. Y entonces ella giró la cabeza. Solo la cabeza, muy despacio. Ramón subió al camión casi tropezando y llamó por teléfono con las manos temblando. La volví a ver, susurró. La señal iba y venía. Del otro lado le dijeron que no se detuviera, que arrancara y siguiera manejando. Pero Ramón respiró agitado y dijo algo peor. No está sola. Hubo silencio. Después, muy lejos, a través del teléfono, se escuchó un sonido húmedo, como pasos arrastrándose sobre tierra mojada. Y luego la llamada se cortó. 3 días después, encontraron el camión abandonado junto a una carretera rural que no figuraba en su ruta. El motor estaba apagado, la carga intacta, las puertas cerradas. Ramón nunca apareció. La policía dijo abandono voluntario. Los compañeros dijeron otra cosa, porque dentro de la cabina encontraron tierra gris bajo el asiento del conductor. Y en el parabrisas, marcadas desde afuera, había 5 líneas largas, como dedos. Desde entonces, algunos camioneros evitan manejar de noche por ciertas rutas. Dicen que primero aparecen 3 luces en el campo, luego alguien parado en el acotamiento. A veces es una mujer, a veces un hombre, pero siempre está de espaldas, siempre inmóvil. Y si alguien se detiene demasiado tiempo, la carretera termina quedándose con él.